Génesis capítulo 39, versículo número 7 nos dice el Señor: aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y le dijo: duerme conmigo. Recordemos, mi amado hermano, sí, que José había sido vendido a los ismaelitas o a los madianitas, los cuales eran mercaderes y tenían por costumbre frecuentar tierras muy lejanas, entre ellas Egipto. Al ser vendido José por sus hermanos, ya que estos lo vendieron por envidia, José fue trasladado a esa nación, sí, de los egipcios, y allá fue vendido, sí, dice la escritura, a un hombre que era capitán de la guardia de Faraón llamado Potifar. Sí, Potifar, luego de que vio que Dios estaba con él, es decir, que este muchacho debió haber dado buen testimonio, ¿sí?, de todo lo que poco o mucho habría aprendido cuando estaba con su padre. Este muchacho fue, dice la Biblia, varón próspero, y todo cuanto hizo José fue bendecido por Dios. Adicionalmente, la escritura nos dice que Potifar lo puso por mayordomo, ¿sí?, por encima de otros, y este varón no tenía, dice la escritura, de nada de qué preocuparse, ya que Potifar solamente estaba atento a lo que comía. Todo lo demás sí lo administraba, sí, José. Dice el verso número 7, aconteció después de esto, es decir, de esa jerarquía que le fue dada a este varón, que la mujer de su amo puso sus ojos en José. Al ver que José había prosperado y ahora tenía un cargo, y también debió haber tenido una posición muy alta, de gran reconocimiento, la mujer de Potifar, dice la Biblia, comenzó a poner los ojos en este hombre llamado José, que por cierto la Biblia dice en el verso 6, en la parte final, que era un joven, sí, de hermoso semblante y de bella presencia. Es decir, mis amados hermanos, sí, que tenía elegancia, tenía hermosura, y debió también haber cautivado, sí, a una o a cualquier otra mujer. Mas sin embargo, recordemos que Dios, sí, o el temor de Dios estaba sembrado en el corazón de José. La Biblia nos argumenta ahora en el verso 8, vamos a comenzar así con este estudio, del cual, sí, la semana anterior lo dejamos hasta estos versos. Nos dice ahora, y él, sí, no quiso frente a esa propuesta, claro está, y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. Verso 9, no hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado, sino, y ahí viene la salvedad, sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Algo interesante en el argumento que nos da, sí, José en estos dos versículos es su posición frente a la tentación. Y eso es muy importante, mi querido hermano. Recuerde que ya en domingos anteriores estábamos analizando de qué manera se procesa el pecado en la vida así de un hombre. Y para ello fuimos a qué carta, a la carta de Santiago. ¿Cuántos recuerdan eso? Sí, que cada uno es atraído y también seducido, ¿sí? Y luego de que ha sido seducido, el pecado se concibe y da a luz en sí la muerte, porque a eso nos lleva el pecado. Ahora, la Biblia nos dice, mi querido hermano, en el versículo número 9, ya en la parte final, a manera de interrogante, de pregunta, él le dice a ella: ¿cómo pues haría yo este grande mal? Amén. Qué importante es tener el concepto bien definido, si como hijo de Dios, de cuando las cosas no son lo que Dios quiere y cuando las cosas son lo que Dios sí desea para nosotros. La Biblia dice en ese pasaje final: ¿cómo pues haría yo este grande mal?
Ahora, ¿estamos realmente apercibidos para poder ver la diferencia entre lo que Dios desea, entre lo que Dios quiere de nosotros y también lo que Dios rechaza, sí, que no hagamos? Mi amado hermano, para eso hay que tener conocimiento de la palabra. Y no solamente conocimiento, la Biblia también nos insta a tener temor de Dios, sí, a la hora de pecar. Acompáñeme, mi amado hermano, a la hora de ser tentado. Acompáñeme a la Escritura y veamos ciertos pasajes que nos pueden también ayudar, sí, para reforzar esta enseñanza. Veamos en el libro de los Proverbios, mi amado hermano, en el capítulo número 8 del libro de los Proverbios. Y esto es muy importante porque esto lo vivió José. Proverbios capítulo número 8, luego del libro de los Salmos. Proverbios capítulo número 8. ¿Ya lo encontró? Proverbios capítulo número 8. En el versículo número 13, mire lo que el Señor nos dice. Proverbios 8, verso número 13. El temor de Jehová, ¿sí? Es decir, ¿cuántos le temen a Dios, a la verdad esa? ¿Sí? Hay diríamos, un análisis que nos puede dar, si realmente, diríamos, la convicción, la confirmación, si realmente hay temor de Dios en un hijo de Él. El temor de Jehová, dice ahí, es aborrecer. ¿Qué cosa? El mal. Si alguien dice, hermano, yo le temo a Dios, pero si el mal no es aborrecido, es decir, que cuando se le presenta algo que usted sabe muy bien que a Dios no le agrada, inmediatamente, mi querido hermano, si usted no se aparta de ese mal, en usted no hay temor de Dios. La Biblia dice que si realmente le tememos, debemos de aborrecer no a Dios, sino aborrecer el mal. Mucha gente dice, mi hermano, yo le temo a Dios, ¿por qué? Porque le tengo miedo. Y ese concepto está muy mal desdibujado de acuerdo a la óptica bíblica. La Biblia dice que cuando uno le teme a Dios, a lo que le debe de tener miedo es a qué cosa, al mal, al incurrir en el mal. Cuando alguien dice, le temo a Dios porque temo su castigo, su reprensión, eso no es temor, eso es en sí mismo miedo, eso es terror y no temor. La Biblia, mi amado hermano, sí, siempre nos insta a tener temor de Dios. Y un concepto bien puesto del cual lo habla Proverbios capítulo 8, verso número 13, que es que el temor que si Dios desea de nosotros es que siempre aborrezcamos lo malo. Y eso fue lo que hizo, mi amado hermano, ¿quién? Eso fue lo que hizo José. Sí, él vio el escenario, vio la provocación en la cual él estaba siendo incitado e inmediatamente reconoció, no necesitó ir a la palabra a ver qué decía, ya había eso establecido en el corazón de este hombre. Y él dice la Biblia, si volvemos por favor nuevamente al libro de Génesis capítulo 39, el Señor nos dice en el versículo número 9, en la parte final, ¿cómo pues haría yo este grande mal? Sí, y pecaría contra Dios. Más adelante, en otro verso, mi amado hermano, vayamos por favor, vayamos al Nuevo Testamento también. Ahí también el Señor, sí, nos dice algo muy importante. En la primera carta de Pedro, en la primera carta del apóstol Pedro, primera epístola del apóstol San Pedro, capítulo número 1, ¿ya lo tiene? Verso 17.
Versículo 17. Y si invocáis, es decir, y si tomas el nombre de Dios, ¿sí?, en tu vida, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga, ¿de qué manera? Según la obra de cada uno. Verso 17, parte final. Conducíos, ¿sí?, como cuando alguien sí maneja un vehículo. Conducíos en temor todo, y esto es importante. ¿Cuánto debemos de estar siempre con el temor de Dios? Todo el tiempo de vuestra peregrinación. La Biblia dice que aquí en esta tierra, el pueblo de Él, somos peregrinos, es decir, como extranjeros, como gente nómada. Si quisiéramos ilustrar mucho mejor este término, es como un gitano. ¿Sí? Un gitano no tiene un lugar fijo donde establecerse, siempre anda de aquí para allá. De la misma manera, el Señor nos advierte y nos dice: perfecto, tú invocas mi nombre, tú oras a mí, tú me clamas, tú me estás buscando, perfecto. En la parte final dice: si así lo haces, debes de saber que tienes que conducirte. ¿De qué manera? En temor todo el tiempo. Ahora, cuando se habla de temor, ¿de qué estábamos hablando? De acuerdo a Proverbios, capítulo 8, verso 13. Como aborreciendo, eso es lo que el Señor nos está diciendo. Conducidos en esta tierra, aborreciendo todo el tiempo. ¿Qué cosa? El mal. Cuando aborrecemos el mal, entonces estamos en el temor de Dios. No le puede decir usted a Dios: Señor, yo aborrezco, o sea, yo te temo, pero estoy en el pecado. Yo te temo, pero ando en fornicación. Yo te temo, sí, pero estoy mintiendo. Yo te temo, Señor, y no me estoy congregando. Yo te temo, Señor, pero no estoy cumpliendo tu palabra. Mi amado hermano, el Señor nos insta, de acuerdo al versículo 17, ya en la parte final: conducíos en temor todo el tiempo. Eso me tiene a mí que tener siempre, diría yo, como las antenitas, ¿sí?, alerta. ¿Para qué? Para no tratar de ofender bajo ninguna circunstancia a Dios. ¿De qué manera? Sí, guardándome yo de todo mal. Mi querido hermano, en el verso 17 dice: todo el tiempo de vuestra peregrinación. Ahora recuerden que ese temor no es un temor de terror a Dios, es un temor de no ofenderlo a Él. Más adelante nos dice, acompáñenme por favor, en el libro, sí, de Juan, primera epístola de Juan, más adelante de Pedro, no en el Evangelio, sino en las cartas de Juan, en la primera carta de Juan, en el capítulo número 4, para corroborar que Dios no nos quiere espantados, Dios nos quiere temerosos de Él. Primera carta de Juan, capítulo número 4. ¿Ya lo tienen? Verso 18. Primera de Juan 4, verso 18. En el amor, ¿cuántos saben que Dios es amor? ¿Verdad que sí? ¿Y cuántos también saben que deben de amar a Dios? ¿Verdad? En el amor, ¿qué dice el Señor que no debe de haber? No hay temor. ¿Sí? Si usted ama a Dios y está guardando, ¿sí?, guardando su vida para no ofenderse a Dios, ¿sí?, usted no tiene por qué tenerle miedo a Dios, sino que debe tenerle confianza a su Dios. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera, ¿qué cosa? Echa fuera el temor. Amén. Sí, verso 18. El perfecto amor echa fuera el temor. Y eso es muy cierto. Cuando usted camina por amor, siempre caminará agradándole ¿a quién? A Dios. Y cuando usted sabe que usted está agradando a Dios, usted camina seguro, camina tranquilo, no camina en zozobra, no camina en intriga, diciendo: uy, lo que estoy haciendo ¿le agradará o no le agradará? ¿Verdad? Cuando está al pie de pronto de una invitación que usted sabe que Dios lo va, sí, a sancionar, que Dios le va a recriminar. Si usted está al borde, digamos, a la puerta de la entrada de una discoteca, dice: Señor, ¿entro o no entro?
Entonces, si usted se ve en esa disyuntiva, su mismo espíritu le va a decir, eso no le agrada a Dios. Cuando la conversación está tomando un tono, diríamos ya más bien burlesco, o una tonalidad en sí misma desanganada, patanada, como se suele decir en nuestros entornos, entonces dice, me convendrá, sigo en esta reunión, quedo parado todavía aquí para ver en qué termina todo esto, o me detengo, sí, como dicen los chicos, me hago el loco y me voy. Mi querido hermano, es preferible en ese sentido, ¿verdad? ¿Sí? Dejar en sí mismo ese tipo de circunstancias y alejarme, porque una palabra puede sacar otra palabra y cuando me doy cuenta estoy bien involucrado en una conversación con palabras deshonestas, y eso a Dios no le agrada, mi querido hermano. Cuando la Escritura entonces nos menciona en el verso 18, en su primera parte, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva, ¿a dónde lleva en sí mismo? Ahora sí. Claro, cuando uno ya ofende y sabe que no ha considerado, ¿sí?, en su vida el agradarle a Dios, sino que peca deliberadamente, entonces ¿qué Dios tiene que hacer cuando ya pecamos? Nos sanciona, ¿verdad? Nos sanciona. Usted sabe muy bien que en Hebreos capítulo 10, versículo 26, nos dice el Señor que si ya pecamos deliberadamente, ya simplemente, ¿qué es lo que queda? Un juicio, un hervor de fuego, dice el Señor, sí, que ha de devorar a los adversarios. Ahora, retomemos por favor y vayamos nuevamente a Génesis capítulo 39. Pregunte. Está bien lo que usted dice, el temor a Dios y todo eso, pero la Biblia en el Nuevo Testamento es claro, hay muchas personas que queremos seguir a Cristo, y dicen, el mundo te transmite de cuántas personas en este tiempo ya quieren seguir a Cristo, pero siempre hay otro que le está cerruchando el piso, que viene a través, como dice, de Caín, y no te deja avanzar, no te deja caminar, porque está que te pica. ¿Qué se puede hacer en ese aspecto? Ya. Somos cristianos. Claro, ahora, aquí hay que hacer una gran diferencia. Una cosa es ser provocado a prueba y otra cosa es resistir la prueba. Y de este temor del cual estamos hablando es un temor de resistencia para desechar lo malo. Ahora, si usted no tiene dominio propio para rechazar lo malo, sí tendrá que buscar en oración fortaleza para poder vencer lo malo. Porque la Biblia dice que al mal se lo vence con el bien. Amén. Ahora, ser hijo de Dios es ser, diríamos, valientes. Pero ser, si cobardes, nos conducirá siempre a andar ofendiendo a Dios. Mi querido hermano, sí, en este caso José demostró ser un hombre valiente. Se paró frente a la provocación y le dijo lo que todo creyente debe de decirle a toda provocación de pecado. No. Versículo del capítulo número 39 de Génesis, versículo número 9, en la parte final. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Recuerde que él está siendo provocado para que se vaya, ¿qué cosa? A la cama, ¿con quién? Con la mujer de Potifar. Ahora, si el hombre no está inmiscuido en las cosas del Señor, obvio va a terminar, ¿qué cosa? Va a terminar pecando. Va a decir, uy hermano, la carne es débil, ella estuvo ahí ya dispuesta, la vi semidesnuda, me agarró, me arrancó la ropa y ya pues pequé, hermano. Y no es así. Mi querido hermano, sí, en este ejemplo tenemos a un hombre que supo guardar la distancia, sí, frente a la provocación del pecado. Si en casa de pronto tienes un combate, una lucha espiritual con tus propios familiares, tienes que también guardar la distancia frente a las provocaciones. Si tu marido te está haciendo problemas, por ejemplo, si te está, diríamos así, constantemente aguijoneando, usted también debe de estar constantemente orando y llenándose de Dios para no caer en esas provocaciones. Claro, porque de lo contrario, entonces usted va a caer, como se suele decir, en el jueguito del diablo y constantemente va a estar ofendiendo a su Dios y el testimonio de Cristo estará por el suelo. Porque cuando usted no quiera, las paredes oyen, ¿verdad? Oyen o no oyen las paredes. Dice, uy, otra vez el vecino le está pegando a la mujer. O otra vez están lanzando los platos, parecen platillos voladores. Vuelan por todos lados.
y en un hogar cristiano, o por lo menos donde hay un cristiano, así el hogar no sea creyente, pero donde hay un cristiano debe de haber luz, no tinieblas. Amén. Amén. Porque la Biblia nos dice que a paz nos ha llamado el Señor, y los hijos de Dios son hijos de paz. Ahora, en el capítulo número 39, más adelante, versículo número 10, ahora la mujer sí ha tomado a este varón y prácticamente a la fuerza lo está incitando a pecar. ¿Cuántas veces se han visto así muchos de la iglesia? Que a la fuerza le ponen el vaso de trago en la boca y dicen, ¿te lo tomas o te lo tiro? ¿Verdad que así hacen en el mundo? ¿Verdad? Sí, no te lo vas a tomar y se lo ponen, te baño. Sí, mi querido hermano, ¿qué hacer frente a esa encrucijada? Muchos dicen, hermano, estoy entre la espada y la pared. Perfecto que te entierren la espada, pero no ofendas a Dios. Amén, no ofendas a Dios. Porque aún la Biblia también nos dice que estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Amén, es decir, que aún a la muerte no es resistencia para guardarse en la línea de la santidad, de la pureza. Dice en el versículo número 10, hablando ella, es decir, la mujer de Potifar, a José cada día, y no escuchándola a él, es decir, que cada día le invitaba y él cada día, ¿qué también hacía? No le escuchaba, le decía que no. Cada día le decía, duerme conmigo, acuéstate, mira que estoy lista, ven, te estoy esperando, mi marido no está, ¿qué esperas? No seas tonto, tú eres hombre, yo soy mujer, eres joven, no tienes nada que perder. Y él cada día, ¿qué le decía? No. Versículo número 10. Hablando ella a José cada día y no escuchándola él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de casa allí. Y ella, verso 12, lo asió, es decir, lo cogió por su ropa, diciendo, duerme conmigo. Hermano, diría usted, ahora sí ya pequé. ¿Sí? Verso 12. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Ahora, ¿cómo habrá salido José? ¿Cómo salió de ese lugar? Desnudo, mi querido hermano. Él salió desnudo, con una mano adelante y otra atrás. Sí, salió sin ropa, mi querido hermano. Sí, la mujer lo tomó, sí, asió, dice la escritura, sí, de su ropa. ¿Y qué le decía ya en la cama? Duerme conmigo. ¿Sí? Como yo le contaba una anécdota ya hace algún tiempo atrás, pero la voy a volver a recordar. Sí, que un hermanito fue a visitar a una hermana que había dejado de ir a la iglesia por un tiempo. Penosamente, este varón que fue, no fue acompañado. ¿Sí? Y él fue a hacer la visita a la hermana. Y la hermana, mi querido hermano, sí, de alguna manera había sabido que iba a ir. Y ella, esperándolo, sí, el muchacho tocó la puerta, dijo, hermana, Dios le bendiga, ¿cómo está? Dice, pase, hermano, que la puerta está abierta. Y él entró. Y esta mujer, sí, entre comillas cristiana, estaba como suelen utilizar las mujeres a la hora de dormir, sí, esos baby doll, sí, en ropa de dormir. Y cuando él entra, sí, la mujer se le abalanza y le dice, hemos caído, le dice. Y lo coge del cuello, lo abraza, hemos caído. El muchacho, gracias a Dios, apercibido, dice, habrá caído usted sola, la botó y salió corriendo. ¿Sí? Mi amado hermano, pero para eso hay que tener temor de Dios. Otro que no es que sea carnal, como existe, digo yo, cuando no existen cristianos carnales, porque somos de Cristo o simplemente no lo somos. Pero como para darle una etiqueta, así a los cristianos carnales, mi querido hermano, sí, frente a esas seducciones o provocaciones, cuando le dicen hemos caído, él dice amén. Caímos. Mi querido hermano, la escritura nos dice que esta mujer lo tomó, lo asió, sí, y le dijo, duerme conmigo.
Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó, y dice la Biblia, y salió. Qué bueno, mi amado hermano, sí, que el Señor nos ha dejado esta ilustración bíblica para poder vencer toda provocación del maligno. Ahora, acompáñenme por favor a la Escritura y veamos también adicionalmente qué nos dice nuestro Dios frente a situaciones tan extremas como si lo que vivió este varón. Vayamos por un momento a varios aspectos. Vamos a ver varias situaciones. En la segunda carta de Timoteo, segunda carta de Timoteo, capítulo número 2. Segunda carta de Timoteo, capítulo número 2. Recuerden que este hombre, José, era un adolescente, era ya un joven, pero tenía mucho temor del Señor. Segunda de Timoteo, capítulo número 2. ¿Ya lo tienen? Verso 21 y 22. Verso 21 y 22 del capítulo 2 de Timoteo. Así que si alguno se limpia, esto es importante, mi amado hermano, ¿sí? ¿Ya lo tiene? Segunda de Timoteo capítulo 2 verso 21 y 22. Así que si alguno se limpia de estas cosas, es decir, de todo aquello que te puede contaminar, pero esto es importante. El Señor nos demanda que nos debemos de limpiar. Es decir, que hay cosas que a Dios le compete y hay cosas que a ti te compete hacer. Amén. Sí, a Dios le compete, por ejemplo, darte todos sus dones, todos, en este caso diríamos, todos sus beneficios para que tú seas capaz de estar fortalecido. Pero a mí me compete usar lo que Dios me ha dado para guardarme, ¿sí? Sin mancha y sin contaminación. Yo no le puedo al Señor decir, Señor, saca, ¿verdad? Saca de mis ojos tal o cual pecado. A mí me compete sacarlo. Amén. A Dios, por ejemplo, como para que me entienda bien la ilustración, a Dios le compete proveernos, pero a mí me compete trabajar. Amén. Sí. A Dios le compete proveerme diariamente el alimento, pero a mí me toca irlo a buscar, mi querido hermano, como el maná. Amén. El maná caía, pero no caía en el campamento, caía fuera del campamento. ¿Qué le competía al pueblo? Irlo a buscar diariamente. Sí, el maná no iba a caer dentro de las ollas. A ellos les competía ir a buscar el maná. Asimismo el Señor nos dice, sí, que aquel que se limpia de estas cosas, a mí me toca limpiarme. El Señor me da el jabón y ¿qué me toca a mí? Bañarme. Amén. Sí, el Señor me da de su fortaleza, me da de sus dones, me da su palabra. A mí me toca usar todos estos instrumentos y guardar y limpiar mi alma con todo lo que Dios me da. Así que si alguno se limpia de estas cosas, ¿qué será? Solamente cuando está limpio. ¿Qué podrá hacer ahora sí? Ya limpio, claro está. Será instrumento para honra. Es decir, que Dios usará algo que está sucio. Si no esperes que Dios te limpie, ya Cristo te ha limpiado. A ti te toca guardarte limpio. Amén. Sí, estamos estamos en la jugada. ¿Sí? A mí me toca estar, dice aquí, limpio para ser instrumento de honra, santificado, es decir, consagrado a Dios. ¿Y qué más dice? Útil. Miren que en el pueblo de Dios no hay gente inútil, hay gente útil, de utilidad. Sí, cuando tú estás limpio, entonces Dios te puede usar y puede ser útil para Dios. Pero cuando el pecado cada vez está siendo, diríamos así, para tu vida una piedra de tropiezo y cada vez te está ensuciando, es como que tú te bañes
si pases la puerta y ¡pum! Si alguien te manche de pronto con tinta. Sí, como suele suceder de pronto en los tiempos aquí de carnaval. Sales, ¿verdad? Bien vestido y ¡pum! Alguien te moja. Mi amado hermano en Dios, sí, tú tienes que usar ese impermeable para que el pecado no manche tu vista, no manche tu forma de hablar, no manche tu corazón. Versículo número 21. Útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Recuerda, todo lo que tú puedas hacer para Dios, si Dios realmente lo califica como aprobado cuando tú permaneces en la limpieza que Dios quiere que tengas. Amén. Tú puedes hacer obras, pero sucio. Tú puedes, mi querido hermano, servir, pero sucio. Pero cuando sirves sucio a Dios, cuando el pecado está en el corazón, todo lo que hagas no tiene valor. Así te saques la camisa tuya y se la des al que no tiene. Sí, haces la obra, pero si el corazón está sucio, de nada sirve, mi querido hermano. Debe de haber limpieza. Sí, y para ello tienes que limpiarte a ti mismo, ¿sí? Con lo que el Señor ya te ha dado. Ahora, para complementar esto, dice el verso 22, porque aquí quiero llegar, tomando la enseñanza de Génesis 39. Huye. ¿Qué es lo que hizo José cuando lo cogieron de la ropa? Huye también de las pasiones juveniles. Ahora pregunto, un joven, yo creo que en la etapa del hombre, tanto del hombre como de la mujer, siempre la etapa así de la juventud, de la pubertad, ¿sí? Es donde diríamos que nuestras hormonas están tan constantemente en movimiento, ¿sí? Que todo quiere practicar, todo quiere conocer. Y entre esas cosas también, si hablamos ya del trasfondo de José, el sexo. ¿A qué lo invitaba esta mujer? A eso, a tener una relación sexual. Ahora, José era virgen, por cierto. ¿Sí? Era un muchacho virgen. ¿Sí? Y si quiero utilizar un término no apropiado, pero que vale de pronto la pena nombrarlo, era un doncello también. ¿Sí? Recuerda que había una diferencia entre virgen y doncella. ¿Sí? La virgen era aquella que no había tenido, sí, relación sexual, pero una doncella no había tenido relación sexual y adicionalmente su cuerpo nunca había sido manoseado ni tocado. Toda ella estaba, sí, en pureza. Muchas muchachas de hoy en día son vírgenes, pero no son puras. Están bien manoseadas. Sí, están, dirían vulgarmente, están bien vaporreadas. Han tenido enamorados, pero por doquier. Sí, todas las tocan, todas las baborrean, todas las han besado. Sí, y obviamente, mi querido hermano, no es lo mismo cuando una muchacha se guarda pura, limpia y virgen para el hombre que Dios ha de traer a su vida. Igual el muchacho. Amén. Sí, cuidado con andar hecho los grillos, como dicen los chicos. Tengamos mucho cuidado. Y es competencia de los padres estar constantemente, ¿qué cosa? Sí, aconsejando a sus hijos, a sus hijas, para que ellos sí se limpien. Porque a la verdad, ¿quién tiene que deshacer esas moscas que le quieren dar vuelta a usted? Usted, ¿verdad que sí? Decía a manera de refrán, sí, yo no puedo evitar que las aves vuelen, pero sí puedo evitar que ellas hagan nido sobre mi cabeza. Usted no podrá evitar los piropos, no podrá evitar de pronto las provocaciones, las invitaciones que le dicen, si las propuestas que le hagan. Usted no puede evitar nada de eso, pero sí puede, mi amado hermano, a todos decirle no. Amén. Bendito. Bueno, sigamos. Verso número 22. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio, otra vez salió la limpieza, con los que de corazón limpio invocan al Señor. ¿Qué más hizo José frente a esta tentación?
veamos, mi amado hermano, también otra carta más adelante. Acompáñeme, por favor, en el capítulo 4 de la carta de Santiago. Voy a tomar dos textos muy claves en esta enseñanza. El primero en Santiago y el otro también, mi amado hermano, sí, en Primera de Corintios, capítulo número 6. Primero vamos a Santiago. Santiago, capítulo número 4. Antes de la carta del apóstol Pedro. ¿Lo tiene? Verso número 7. Ahora, ¿cuántos quieren llevarse la llave, la clave para nunca pecar a Dios o para siempre vencer al diablo? Sí, esta es la clave. Los que quieren vencer en Dios y quieren, sí, derrotar al maligno, esta es una llave. Sí, sencilla, por cierto, pero es eficaz para los que la adoptan. Santiago capítulo 4, verso número 7. Mucha gente se queda solamente en la parte final de este versículo que dice, ¿ya lo tiene? Verso 7. Léalo, por favor. En la parte final solamente. La parte final, antes de eso. ¿Qué dice? Resistir al diablo y huirá de vosotros. Mucha gente se queda con esta parte del texto. Hermano, yo voy a resistir al diablo, que él tiene que huir de mí. Sí, verdad. Él va a huir siempre y cuando ahora sí hagas lo primero. Si en tu vida no está la primera demanda, sí, no vas a poder vencer al maligno. ¿Qué dice la primera parte del verso? ¿Qué dice? Someteos pues a Dios. Esa es la llave. Para poder resistir toda tentación, para poder resistir toda provocación, venga de donde venga. Amén. Venga de donde venga, sea el origen que tenga cualquier tentación. Mi amado hermano, la Biblia dice que si yo me someto a Dios, entonces podré resistir ¿a quién? Al mismo diablo. Y quien tendrá que huir no soy yo, es Él. Amén. ¿Pero por qué? Porque estoy sometido ¿a quién? A Dios. Estoy, es decir, estoy dependiendo, estoy buscando. En mi vida está siempre el temor de Dios. Someteos pues a Dios, dice el verso número 7. ¿Sí? Resistid al diablo y huirá de vosotros. Ahora usted dirá, hermano, pero en José eso no pasó. En José quien terminó huyendo, ¿quién fue? El diablo. Ahora yo sé que ya no era el diablo, ¿verdad? Pero ella era un instrumento del diablo, que usó una vida no sometida a Dios para poner en ella lujuria, fornicación, ¿sí? Y toda concupiscencia carnal. ¿Para qué cosa? Para cometer un acto, sí, aborrecible delante de Dios. Pero se topó agua con aceite, porque José, por su parte, era lo opuesto a ella. Él, sin tener Biblia, porque la palabra de Dios todavía no se daba a conocer, en su corazón había temor de Dios. ¿Qué pasó entonces si tomáramos literalmente el texto y dijéramos, pero ella debió haber salido corriendo? Miren, hermano, la Biblia contempla las dos, diríamos así, circunstancias en las que yo debo de aguantar y el diablo tendrá que huir, como pasó con ¿quién? Con Cristo. ¿En dónde? En el desierto. ¿Quién terminó huyendo ahí? ¿Quién? El diablo. Él lo resistió porque estaba sometido en Dios, ¿verdad? Y terminó huyendo el diablo. Pero hubieron oportunidades en quien tenía que huir era Jesús. ¿Cómo así? Mi amado hermano, cuando Jesús lo querían matar antes del tiempo, Él era el que huía y se escabullía, porque todavía su tiempo no había llegado. Ahora, en el caso de José, ¿por qué fue él quien huyó? Primera de Corintios, vamos por favor a Primera de Corintios. Primera carta a los Corintios, en el capítulo número 6. Ahora, en ambas situaciones el fin es el mismo. En ambas, Dios sí
nos enseña en ambas situaciones un solo desenlace: que estemos siempre puros. Primera de Corintios capítulo 6, ¿ya lo tienen? Acompáñenme por favor. Verso número 17 y 18. Primera de Corintios capítulo 6, verso 17 al 18. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Amén. Recuerde que cuando entregamos nuestra vida y nuestra voluntad a Dios, somos uno con Él. Amén. Así como Jesús es uno con Dios. Sí, Jesús es uno con Dios. Ahora, dice la Biblia: huid. Óyelo bien. Huid. ¿A dónde nos manda el Señor? A correr, mi amado hermano. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Ahora, frente a las situaciones o a tentaciones o provocaciones como esta, ¿a dónde nos empuja el Señor? Que te digas: hermano, yo soy valiente, aquí me quedo, y 10 mujeres alrededor tuyo queriéndose acostar contigo. Mi amado hermano, ¿a qué te manda el Señor? ¿A buscar la tentación para vencerla? No. El Señor nos demanda que debemos, frente a estas situaciones de la carne, si debemos de buscar el camino más derecho y salir corriendo. Uy, mi amado hermano. Ahora, yo sé que este texto se lo puede aplicar a muchas áreas de su vida. Si hay droga de por medio, si hay alcohol de por medio, sí, y estás ahí metido, ¿qué tienes que hacer? Aguantar que ellos terminen la java de cerveza y tú quedándote ahí y no tomar. De seguro, mi amado hermano, sí, que te van a invitar, te van a forzar. Uy, hermano, yo no fumé el cigarrillo, pero me quedé oliendo. Mi querido hermano, igual te vas a contaminar. José, en ese sentido, apenas vio la circunstancia que se puso totalmente adversa, tuvo que salir desnudo, pero al mismo tiempo cubierto del poder de Dios para no ofender a su Dios. La Biblia nos demanda entonces que en ciertas circunstancias yo debo quedarme firme, y en otras circunstancias yo debo de buscar el camino más corto para salir corriendo. Recuerda que juntamente con la tentación el Señor siempre nos dará la salida. Amén. Nunca te olvides de eso. Tú no puedes usar como excusa decir: hermano, estaba buscando para dónde ir, pero no tuve oportunidad. No, mi amado hermano. Cuando uno realmente tiene temor de ofender a su Dios, y aborrece lo malo, siempre habrá una salida para poder salir limpio sin ofender a nuestro Dios. El paso es que a veces la salida, para casos muy extremos, puede ser hasta la muerte. Ese es el punto. Hay salidas que son baratas, hay otras salidas que son muy costosas. A veces la salida es dejar que el puño te caiga sobre la cara y sales. Hay salidas donde, como yo puse el ejemplo, donde tendrás que salir bañado por el licor, hediondo de pronto al licor, pero no lo ingeriste, pero fue una salida. Ahora, ¿qué tan dispuesto estás a tomar las salidas que Dios te da cuando te veas sometido en una tentación tan fuerte? Hay salidas que son dolorosas. Hay salidas donde se terminan hasta de romper noviazgos, porque el enamorado o la te está pidiendo la prueba de amor. Ay, si no me das en esta noche lo que te estoy pidiendo, terminamos. Y la muchacha: ay, no, está bien, ya toma la prueba de amor. Y le entrega su virginidad. Ahora, ¿cuál era la salida? Terminar la relación. Pero ¿qué pasó? Ella no quiso entrar por esa salida. De pronto la salida, mi amado hermano, era aguantar el golpe. ¿Sí? Era aguantar el insulto, la ofensa. Pero el problema es que no todos quieren buscar las salidas que Dios
nos pone enfrente para no ofenderle. Mi amado hermano, sí, tú debes de entender que el Señor es fiel con sus hijos, pero nosotros también debemos de ser valientes y estar apercibidos para buscar lo que Dios siempre pondrá delante de nosotros. La salida juntamente con toda provocación del maligno. A veces la salida es un término de una relación. A veces la salida, como le digo, es la ruptura de amistades, sí, que simplemente te están conduciendo al mal y al mal y al mal. A veces la salida es cortar el internet porque esa porquería te está llenando de toda suciedad. Y la salida debe de ser, ¿sabe qué? Internet, ya no quiero. ¿Sí me estás entendiendo? A veces la salida es ya no salir de la casa y quedarte allá adentro aburrido pero santo, que saliendo pues y todo ensuciado de tanta porquería que hay afuera. Hay salidas. El asunto es que mucha gente no quiere entrar con las salidas que Dios nos quiere dar. Mi amado hermano, acompáñeme por favor a la escritura en la carta de Santiago. En el capítulo número 1, la carta de Santiago, capítulo número 1, ¿lo tiene? Acompáñeme por favor al versículo número 12. Dice el Señor: bienaventurado, ¿sí? Muy bendecido, muy favorecido. Bienaventurado el varón, y esto no se refiere al sexo del hombre, ¿no? Sino que se refiere a la postura, ¿sí?, del hombre, de fuerza, de vigor. Bienaventurado el varón que soporta, y esto es importante, que soporta es decir, que Dios, sí, Dios, mi querido hermano, estará pendiente de cuánto temple podríamos llegar a tener cuando seamos tentados. Es decir, Dios está viendo, bueno, ¿hasta cuánto resiste? ¿Cuántas veces usted le ha puesto peso a algo para saber en qué momento ese algo se rompe? Amén. Hay tentaciones muy ligeras. Hay provocaciones que son, diríamos, fáciles de llevar, pero hay circunstancias, como mucho, yo he escuchado en muchos hogares, mire que yo voy a muchos hogares y con ellos problema tras problema, y el denominador común de la mayoría es que ya no aguantan los años del problema, ya no aguantan la crisis que le ha generado sin tal o cual situación, y muchos quieren arrojar la toalla. Hermano, ya no aguanto. Ya no puedo, hermano, ya no me pida, eso es lo que siempre escucho, ya no me pida que dé más en esta relación, ya no quiero. Mi hermano, ¿qué te dice el Señor? Bienaventurado el varón o la varona que soporta. Ahora, soportar es cosa dura, ¿verdad? Usted podrá cargar un cilindro de gas de pronto, sí, en un momento, una vez al mes. Y eso siempre y cuando, si lo carga usted, caminará más o menos a la distancia que usted cree que pueda resistir. Pero si yo le digo, hermano, cargue el cilindro de gas todo el año, usted deserta y dice, no, hermano, ese peso yo no lo llevo. Mi amado hermano, la Biblia dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Y mire, porque cuando haya resistido, lo que pasa es que a veces el pueblo es bien flojo. Si quiere que la prueba llegue y por la misma que por una puerta entre y que por la otra se salga, ¿verdad? Oye, hermano, que sea rapidito la prueba, no mucho, ¿sí? No mucho. Voy a testificar de una hermana que está aquí. Yo le dije, hermana, yo duré 2 años con una prueba. Y la hermana, cuando yo le vi la cara, 2 años.
Sí, gracias a Dios la prueba pasó rápido, ¿verdad? Qué bueno. Pero hay pruebas que no pasan rápido. Mi amado hermano, la Escritura nos dice, porque cuando haya resistido esa prueba, y eso no tiene límite ni de tiempo ni tampoco de edad, puede llegar en cualquier momento, ya cualquiera, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que, y esto es importante lo que dice la parte final, los que aman soportan la prueba. Los que aman a Dios. Porque los que no permanecen en su amor, cuando ya ven que la prueba se hace como que las piernas ya se aguadan, ¿qué pasa? ¡Pum! No, que se caiga nomás el matrimonio y ¡pum! Se separan. Así les pasa. Uno lo está todo muy difícil y se van de la casa. Muy duro ha estado esto, hermano. Yo pensé que el evangelio era otra cosa. Yo pensé que el evangelio era fácil. Yo pensé que esto de ser cristiano era más liviano. Pero no ha sido difícil. ¿Por qué? Porque mis amistades ya no me vienen a ver. Ha sido difícil porque ahora sí, todo mi entorno social se ha venido abajo. No, pues yo quería un evangelio mucho más dinámico, donde la gente todavía me acepte, donde los vicios todavía queden en mi vida. Mi amado hermano, hay un precio. Hay un precio. Hay una resistencia que debe de permanecer en la vida de un creyente realmente inmiscuido, inmerso en las cosas de Dios. Por eso la bienaventuranza de aquellos que logran resistir. Adicionalmente, mi amado hermano, mire lo que nos dice el Señor con respecto a esto de la tentación. Acompáñenme, mi amado hermano, en la segunda carta del apóstol Pedro, más adelante de Santiago. Segunda epístola del apóstol Pedro, en el capítulo número 2. Verso 9. Y esta es una aseveración de Dios. Y la toma quien le cree. ¿La tiene? Ahora, mire lo que dice, y póngale mucho asunto. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 9. Sabe, ¿sí? Sabe, es decir, conoce, él entiende. Ese sabe es de saber, ¿sí? De tener la habilidad y la destreza de poder hacerlo. Ese es uno de los problemas que tienen muchos creyentes. Piensan que el problema que ellos tienen, Dios no lo podrá resolver, porque si no sabe, amado hermano, Él sabe cómo hacerlo. El problema es que Él sabe cuándo hacerlo. Una pregunta. Pastor, quisiera que me explique algo. La Biblia es clara en decir que hay personas en esta dispensación y en todo el mundo que no vinieron antes de la fundación del mundo, que no estuvieron apuntados en el libro de la vida, y hay personas que ya están apuntadas en el libro del Cordero, que son los salvos. Supongamos que una pareja viva con una persona que no estuvo apuntada antes de la fundación del mundo y toda la vida está dale. Si sabemos que esa persona es como un Judas que estuvo en medio de los dos apóstoles y no se arrepintió, ¿qué se puede hacer? Ya, gracias. La pregunta está fuera de contexto por siempre, porque usted me está hablando ya de predestinación. ¿Sí? Mas sin embargo, yo tengo entendido por la palabra, mi amado hermano, que esa realidad, que no solamente la vive usted, o creo que la vive usted, ¿sí? También la vive en otros hogares. ¿Sí? Es decir, que aquí aún dentro de la misma iglesia hay muchos matrimonios donde el marido es creyente y la mujer es incrédula, y viceversa, donde la mujer es creyente y el marido es incrédulo. Pero mi amado hermano, sí, usted debe de entender muy bien, juntamente con estos casos que están dentro de la congregación, que cada quien vive lo que Dios le ha permitido vivir. En su soberanía,
Dios ha permitido que existan matrimonios en uniones desiguales en la parte espiritual, pero que también el Señor nos ha dado sus suficientes herramientas para poder soportar, lidiar y hasta cierto punto prevalecer con nuestro yugo sobre el yugo de los incrédulos. Ahora, nace una situación. ¿Qué tan dispuestos estamos a permanecer y sufrir por causa de Cristo dentro del hogar? Porque así como usted hizo la ilustración, existió un Judas, pero Cristo nunca se deshizo del Judas durante todo su tiempo del ministerio. Amén. Eso me habla de valentía y no de cobardía. El problema es que muchos se quieren deshacer de los Judas de la casa, cuando Dios te ha dicho que deben estar junto a ti el trigo y la cizaña. Amén. Es decir, que la postura en el matrimonio es para valientes, no para cobardes. Los cobardes quieren salir. Sí, los valientes pelean por su matrimonio, oran por su esposa, oran por su marido, doblan rodillas, ayunan y claman al Dios que puede transformar el corazón endurecido. Ahora, la Biblia dice en el versículo número 9 del capítulo 2 de la segunda carta de Pedro, sabe, óyelo bien mi amada iglesia, ¿el Señor sabe o no sabe? La Biblia dice que sí sabe. ¿Verdad? A veces los muchachos se burlan, tú no sabes, ¿verdad? Tienes que aprender, a veces escuchar, ¿no? El Señor sí sabe. Sabe el Señor librar. Amén. De tentación, pero aquí viene el asunto. ¿A quién libra el Señor de la tentación? Sí, a aquellos que tienen una vida de piedad. Ahora estás entendiendo por qué tanto y tanto, por más que puedes, sigues puerco en esa suciedad del pecado, diciendo, hermano, yo quiero pero no puedo, yo quiero pero igual sigo pecando. Sencillo, en tu vida no se ha reflejado una vida de piedad, porque si buscaras la piedad, si buscaras el amor, si buscaras, recuerda, el no ofender a tu Dios, Dios mismo se encargaría de pelear tus batallas y te libraría. Oye, hermano, yo quiero vencer esto, pero no vienes a los cultos de oración, pero quiere vencer. Pregunto, ¿cómo quiere vencer si no quiere orar? ¿Sí me estás entendiendo? ¿Cómo quieres ser victorioso si cuando Dios te llama a la pelea, orando, no quieres ni con un dedo coger la espada del Espíritu, que es la palabra, sí, y en el nombre de Jesús, clamar por las almas, clamar por tu propia alma? Por eso es que te viene la invitación para el mal y ¡pum!, que cae para el mal. Pregunto, ¿Dios libra a los injustos? No, la Biblia dice que Dios libra a quienes, a los desobedientes libra. ¿A quiénes libra? No a los piojosos, cuidado. Los piadosos. A los piadosos, a ellos los libra el Señor. Amén. Amén. Ahora, en tu vida hay piedad de Dios, hay compasión de Dios, hay amor de Dios, porque todo eso encierra la piedad. Todo eso encierra la piedad. Por eso es que a veces sufres lo que sufres, porque tú mismo le das apertura a todo lo malo para que venga a tu vida y se quede ahí. Y claro, tú vas en esa condición y Señor, líbrame, Señor, saca esto, Señor. Y el Señor dice, ¿estás loco? ¿Cómo voy a trabajar con alguien que a la larga nunca me da la honra que yo merezco? Amén. Véalo de esta manera. Si un satanista, ¿sí?, tiene una necesidad y una religión le dice, cualquiera le dice, venga, como voy a utilizar el eslogan de una secta, que dice, pare de sufrir, no importa el credo que tenga, venga simplemente y reciba su milagro. El satanista viene, recibe el milagro, se va. ¿A quién le va a agradecer? ¿A quién? ¿A quién Dios sirve? Sí. ¿A quién está sirviendo el satanista? Al diablo. ¿A quién le va a agradecer el milagro? Al diablo.
Sí importa en lo que crees. Aquí no se trata de que venga, utilizando, vuelvo y repito el eslogan de esta secta, que venga de cualquier religión, venga el católico, venga el evangélico, venga el ecuménico, venga el adventista. No, aquí sí importa, mi amado hermano, en qué creemos y a quién servimos. Si tú realmente depositas tu fe en Cristo, también debes depositar tu vida a Cristo en obediencia. No solo tu convicción de fe, sino también tu convicción del ser. Tu ser también tiene que servir a Cristo. Tu vida debe de estar en la línea que Dios demanda para que Él te pueda librar. ¿Te acuerdas las promesas que Dios le hizo al pueblo de Israel cuando estaban en Egipto y las plagas caían y caían una sobre otra? Cuando el pueblo estaba metido ahí, su pueblo estaba metido en Egipto, pero estaba en un lugar llamado Gosén. El Señor les dijo a ese pueblo, le dijo: ninguna de las enfermedades que le envié a los egipcios de Nazaret caerá, ninguna, de todas te voy a librar. Pero cuando el pueblo caminó en temor, lo que Dios le decía que tenía que hacer el pueblo, lo hacía. Le decía: mire, cojan la sangre del macho cabrío, píntenla en las dinteles, mánchenla ahí en los postes de su casa, y cuando venga el ángel destructor, ninguno morirá. Solo los que creyeron a la Biblia y le hicieron caso, libraron su vida. No pretendas, mi querido hermano y hermana, desobedecer lo que Dios te dice y cuando venga la peste, que no te toque. No pretendas hacer eso. No pretendas que Dios haga algo sabiendo que ese mismo Dios te ha demandado también algo. Y Dios nos ha demandado piedad. Dios nos ha demandado, mira que lo estamos viendo en varios textos bíblicos, nos está demandando obediencia. Nos está demandando no ofenderlo a Él, apartarnos del mal para que el verdadero temor se haga vida en nosotros. La Biblia dice en el versículo del capítulo número 2, versículo número 9: ¿sabe el Señor librar de tentación a los piadosos? Y miren, y esto es importante, miren que cada término en la Biblia está puesto con un propósito. Y reservar, y esto me encanta, ¿por qué dice reservar? Cuando algo está reservado, está de alguna manera, diríamos así, apartado aparte, esperando algo, ¿verdad que sí? Está apartado esperando algo. Los que han ido en algún momento al terminal terrestre o a la terminal aérea, suelen reservar los puestos, ¿verdad? Están ahí. De pronto uno se sube al medio de transporte o al avión y uno dice: mira, aquí hay un puesto, y dice: está reservado. Es decir, tiene dueño. Ahora, dice la Biblia que Dios ha reservado ¿a quiénes? Ahora, como está reservado, usted dirá: hermano, yo estoy buscando de Dios y me está yendo mal. Y este que es impío, este que no tiene a Cristo, está prosperando. Y usted se rasca la cabeza y dice: ¿cómo es esto? Dios es malo, Dios es injusto. No. Está reservado. Ya vendrá el tiempo en que esa reservación se ejecute. Amén. Aun cuando la postura de un hijo de Dios no debe de ser que al otro ya le vaya mal. Más bien la Biblia dice que a los que nos tratan mal y nos vituperan, debemos más bien de bendecir y no de maldecir. Pero debes de entender que Dios no es injusto. La Biblia dice: sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados. ¿Cuándo les va a caer? En el día del juicio. Es decir, que los que están en tu entorno podrán prosperar todo lo que quieran en esta tierra y tú seguir comiendo pan con mantequilla mientras el otro se hace sándwiches de jamón y mortadela o lo que sea. Pero debes de entender que lo que hoy te privas, cuando el Señor venga en su gloria, lo tendrás en abundancia. Recuerda la promesa de Dios. ¿Qué dice el Señor? Que en este caso las pruebas del presente no son nada comparables con la gloria venidera que tendremos en Cristo Jesús. José sabía muy bien
que el reservarse para su Dios habría de traer bendición. Pero a José le va mal humanamente hablando. Humanamente hablando. Cualquiera diría: Señor, ¿de qué manera este hombre te respetó tu palabra? ¿Cómo te temió? Pero miremos el desenlace. Génesis 39, para concluir, mi querido hermano, nos dice en el versículo número 12: y ella lo asió de su ropa, diciendo: duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Y ahora ella, toda endiablada, ¿qué hizo? Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de la casa y les habló diciendo: mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo y yo di grandes voces. Comenzó la mentira y el drama. Y esta es la culpabilidad de un pecado frustrado. Aquí yo veo un sentimiento de culpabilidad de un pecado frustrado. ¿Cómo ahora ella se quería pintar? ¿Cómo se quería pintar ella? Como víctima. Mi amado hermano, cuando un pecado te frustra, tú que eres culpable quieres ahora que la gente te tenga lástima. Vienes cometiendo una porquería y como te golpea, porque te golpea el remordimiento, dices ahora: ay, Señor, él quiero ser santo, pero si a 5 segundos estuviste en toda la porquería y ahora quieres que el Señor ya te levante. Eso es lo que hace esta mujer. Ella lo tenía agarradote ahí, ¿verdad? Lo tenía asido. Oh, quédate conmigo, duerme conmigo, tengamos relaciones sexuales. Y ahora, como él no quiso, salió: ay, soy víctima, soy víctima. Él es el malo, porque ¿cómo lo pintó a él? Como el malo, el perverso. A él lo pintó, mi amado hermano, sí, como que él había creado esta situación. Pero quien la terminó creando fue ella. No pretendas que Dios, mi amado hermano, sí, en una condición de vida de esta naturaleza, que está jugueteando con el pecado, sí, el Señor, que me usa el Señor. ¿Para qué te va a usar? Para deshonra. Mi amado hermano, ahora ella vitupera y calumnia a José y lo hace ver ahora a él como el malo de esta película. Verso número 15: y viendo que yo alzaba la voz, dice ella, y gritaba, pregunto, ella gritó, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Ahora, yo le aseguro algo: si Potifar hubiese sido muy juicioso, se hubiera enterado de toda esta película. Porque si él hubiera entrado a ese lugar, tal cual como ella había dicho, por lo menos la Biblia dice que ella asió de su ropa, y él que hizo la Biblia, sí, que él huyó dejándole la ropa en sus, esa ropa debió haber estado mínimo desgajada. Es decir, que quien hubiese tenido las vestiduras violentadas, si ella era la víctima y él era el que la ultrajaba, ¿quién debió haber tenido la ropa ultrajada? Ella. Pero en ese caso, ¿quién tenía la ropa ultrajada? Era él. Una pregunta y ahora sí. Yo creo que debe ser una confusión. Yo creo que Potifar simplemente creía que José no era culpable, no solo por la ropa, sino que tampoco podía decir que su mujer no estaba acostada con José, porque él era un funcionario alto del faraón. Por ende, como sí creía que José sí era inocente, no lo mandó a matar, más bien lo mandó a prisión, porque si hubiera sido que era culpable, lo hubiera mandado a matar. Sí, muchas cosas hubieran pasado con José, pero más allá del destino de José, tenemos que darnos cuenta de que José estaba en los propósitos de Dios. Y como José estaba en los propósitos de Dios, así Potifar lo hubiese mandado a morir en la cárcel, porque, ojo, ¿sabe con qué condena se fue José a la cárcel? ¿Sabe con qué condena se fue? Con cárcel perpetua. Le dieron cadena perpetua a José. Potifar lo mandó a morir lentamente en esa cárcel, mi querido hermano y hermana. Le dieron pena de muerte, que a la larga hubiera sido lo mismo. Sino que cuando hay un hijo de Dios que realmente se ha sabido
guardar. La Biblia dice que cuando fuera su tiempo seremos exaltados. En la escritura nos dice en el verso número 16: y ella puso junto a sí la ropa de José hasta que vino su señor a su casa. ¿Cómo reaccionará Potifar? El próximo día domingo lo estaremos analizando con la ayuda del Espíritu Santo. Amén. Si el Señor ha hablado a su vida, glorifica a Dios, no importa si le haya dolido. Tómela para sí, porque el Señor quiere nuestro bienestar, nuestra santidad. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, el Espíritu Santo de Dios ha hablado, Señor, a cada corazón. Creo, mi Dios, que no estamos aquí por accidente. Y la vida de un creyente no es una vida casual o de chispazos, que de manera emocional un día estamos y otro día no estamos. La vida de un creyente es permanente, porque cada día, así como son tus misericordias, cada día también, Señor amado, vienen las angustias, vienen, Señor, las vanidades y las aflicciones. Así lo dice tu palabra, mi Señor. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Mi Dios, en el nombre de Jesús, sé propicio, Padre Celestial. Sé propicio, mi Dios, a cada necesidad. Yo sé que hay muchos pueblos, mi Dios amado, que en tu casa, en tu hogar, mi Dios, están padeciendo dentro de sus matrimonios. Están, Señor amado, padeciendo dentro, Señor, aún de su entorno familiar, en sus trabajos, en sus barrios, mi Dios, con diferentes tipos de pruebas y situaciones. Pero la Biblia es clara y hoy nos ha enseñado grandemente que tú sabes librar a los piadosos. Señor, si no estoy viviendo una vida de piedad, permíteme empezar, Señor amado, a hacerlo, para que con un testimonio verdadero, cuando clame, tú puedas oírme y puedas rescatarme de esas pruebas. En el nombre de Jesús, gracias pues, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Sí. Aleluya. Nuestros hermanos sí, que tienen la parte del servicio de recoger las ofrendas y los diezmos van a pasar, por supuesto, mis amados hermanos, para dar las ofrendas, sí, y también las bendiciones con que el Señor nos ha bendecido durante la presente semana. Les recuerdo, en la noche, mi querido hermano, tenemos sí, el culto de enseñanza familiar por medio de los evangelios. No olvide traer un artículo para contribuir con la canasta de amor. Sí, les recuerdo que la iglesia también contribuye con una canasta previa, sí, la cual la deposita, sí, y de esa manera también damos el precedente del ejemplo. Sí, traiga una bendición para bendecir a un hermano en la fe en necesidad. Mi amado hermano, sí, recuerde, mi querido hermano, que el día de ayer tuvimos, sí, un ayuno, sí. Muchos hermanos se quedaron en casa y no vinieron a clamar. Recuerden que una vez al mes tenemos sí, un ayuno previo al día de Santa Cena. Esta noche estaremos celebrando sí, la Santa Cena. Amén. Si alguna situación tiene con su hermano, con su familiar, pida perdón y póngase a cuenta con el Señor para que en esta noche disfrute sí, del pan y del vino, símbolos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Amén. Sí, sin más que decir, le invito a ponerse en pie. Vamos a cambiar de posición para salir de este lugar. Aleluya. ¿Habrá algún invitado en esta mañana? ¿Alguien que haya venido por primera vez? Creo que todos somos de la casa del Señor. Amén. Bien. Inclinando nuestro rostro, oremos. Padre, en el nombre de Jesús, en esta gloriosa mañana, tu palabra fue expuesta, cánticos de alabanza, Señor amado, también fueron entonados. Y la oración, Señor amado, invocó tu presencia en este lugar. Ahora, mi Dios, conforme a esas misericordias, yo te pido, mi Rey, que tú nos bendigas y nos guardes, y nos lleves a nuestros hogares,
con tus más ricas bendiciones. Permítenos, mi Dios, en el nombre de Jesús, que el Trino Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, nos acompañe y vengamos con un gozo mayor por la noche, a disfrutar de tu palabra, de tu presencia, de los himnos y cánticos espirituales, que todo glorifique tu nombre para la gloria de tu reino.